diga: Señor Jesús, tú eres el Rey de Gloria. Y en esta noche confesamos tu señorío sobre nuestras vidas, sobre nuestra familia. Jesucristo, tú eres el Rey de Gloria. Tú eres el Rey de Gloria. Alzaos, oh puertas, para que entre el Rey de la Gloria. Bendita sea la gloria de Jehová desde este lugar. Este es tu programa El Rey de Gloria y te damos la bienvenida en esta preciosa tarde. Sabemos y creemos que vivimos por la palabra del Señor y estamos emocionados de estar una vez más compartiendo con ustedes este es su programa, El Rey de Gloria. Y estamos con un tema precioso, extraordinario, compartiendo una de las dos preguntas que hay en el Salmo. En el Salmo, en la primera parte, dice: ¿quién subirá al monte de Jehová? Y en la misma dimensión de la pregunta, ¿quién estará en su lugar santo? Pero en la última parte del Salmo dice: ¿y quién es el Rey de Gloria? Y lo pregunta también dos veces: ¿quién es el Rey de Gloria? Y tiene cuatro respuestas. Dice que Jehová el fuerte, Jehová el valiente, Jehová el poderoso en batalla, y Jehová de los ejércitos. Él es el Rey de la Gloria. Y entonces ayer empezamos a estudiar esta dimensión y les decíamos que la gloria de un reino es su rey, la fuerza del reino es el rey. Usted se va a dar cuenta que en todo gobierno, por ejemplo en los Estados Unidos, donde estuviste mucho tiempo, amado pastor, el presidente de los Estados Unidos es el comandante y jefe del ejército. Es el jefe supremo. Exacto. Comandante en jefe es el lenguaje que usa la sociedad americana. Pero al ser del ejército y ser el ejército que tiene más bases alrededor del mundo, básicamente estamos hablando que aún a pesar de la competencia que ha surgido como China y Rusia, Alemania, Japón, sigue siendo el comandante en jefe del mundo. Así es. Y ayer mirábamos algo extraordinario, que en el libro de Jueces aparece el comandante y jefe máximo del ejército del cielo. Y dice en Jueces 5, en Josué 5. Josué capítulo 5. Que Josué tuvo una visión. Solo estamos recapitulando un momento para los que quizá no nos sintonizaron ayer. Que Josué tuvo una visión cerca de las afueras de Jericó y se le apareció un hombre. Y Josué le preguntó: ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Y él respondió: ninguna de las anteriores. Y él respondió: mas como príncipe del ejército de Jehová he venido. Y Josué, postrándose, le adoró. Y el hecho de que haya recibido adoración nos hace entender que no es un ser creado, sino que es un ser de la creación, que crea. Y entonces en el verso 15, y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué: quita el calzado de tu pie. Y un verso atrás, Josué le dijo: ¿qué dice mi señor a su siervo? Y en el capítulo 6, en el verso 2, mas Jehová dijo a Josué, ahí está la respuesta, y se le cambia de nombre. Ya no se le llama el príncipe del ejército del Dios viviente, sino que ahora se le llama Jehová. Y es importante volver a recapitular sobre el tema de que los capítulos y los versículos son agregado humano. La palabra del Señor, cuando fue escrita en forma corrida. Correcto. No tiene más que puntos. Y entonces, si usted cuando termina el capítulo 5 y se detiene, y minutos, horas o días después reinicia la lectura en el capítulo 6 y se le olvida en la continuidad que trae el capítulo 5, va a perder la riqueza de la narración porque es una sola. Y entonces cuando pasamos y Josué así lo hizo,
Entonces, cuando el príncipe del ejército de los cielos vio que Josué primero lo adoró y después quitó el calzado de sus pies en obediencia, entonces dijo, este hombre está preparado para recibir el mensaje que vengo a darle. A recibir una instrucción. Y entonces ya ahora la palabra no lo presenta como el príncipe, sino como Yahweh, el Dios del cielo, el Dios todopoderoso. Impresionante. Y entonces, en el 3, 4 y 5 del capítulo 6 de Josué tenemos la instrucción, cómo conquistar Jericó. Y entonces ayer nos quedamos en este tema extraordinario. ¿Cómo así que el príncipe del ejército de Jehová? ¿Cómo que Jehová tiene ejército? ¿Cómo así que hay comandantes y hay batallas allá? Y entonces quedamos en explorar eso y hoy queremos... Y perdón, pastor. Amén. Para nosotros, para los costarricenses que nacimos después del 49, que fue cuando se suprimió el ejército, y que ya crecimos sin ver cañones, esa cultura, sin ver ametralladoras, y recuerdo que fue en el gobierno de Oscar Arias. A ver, el gobierno de Oscar Arias fue el 82-86, 86-90. En 86-90 cuando nuestro presidente de entonces, don Oscar Arias Sánchez, promulgó un decreto y eliminó los rangos. Porque todavía se conservaba el lenguaje de mi comandante, de mi sargento, mi teniente. Y yo creo que ha vuelto un poco. Yo a veces escucho decir que teniente y que esas cosas, pero ya está desarraigado nuestra cultura. Yo quiero contarles algo. En uno de los primeros viajes que el Señor me llevó a Colombia a predicar la palabra, pastor, mira qué impactante fue para mí en el aeropuerto El Dorado en Colombia, cuando... Un aeropuerto inmenso. Es un aeropuerto inmenso, Bogotá es una ciudad de 8 millones de habitantes, y cuando empieza el cacheo de los que van a salir, porque en Colombia se preocupa más cuando uno sale para que no traiga ni droga ni dólares. Y entonces hay que pasar, esa vez me pasó, 2 filas como de 10 soldados a cada lado, y cada uno con un arma de gruesísimo calibre. Yo empecé a temblar porque nunca había visto armas así en mi vida. Claro. Nunca las había visto, en fotos, sí, y eso. Porque somos una generación en Costa Rica, lo que andamos en 65 años o menos, 68, 70 años o menos, somos una generación que creció sin ejército. Y entonces, cuando vamos a la palabra del Señor y escuchamos 2 conceptos. Primero, que la pena de muerte existía en el Antiguo Testamento. Así es. Entonces, con todo esto los derechos humanos, pero ¿cómo es posible que ese Dios bueno tenga una pena de muerte? Y después cuando hablamos de que Jehová es Jehová de los ejércitos, y si a usted como costarricense, esto como que le golpea, como lo que hace sentirse muy extraño, déjeme decirle, yo personalmente me identifico con eso, porque nos cuesta entender eso, pero es que nosotros somos un país privilegiado. No solo Buenos Aires, somos un país privilegiado. Amén. Por eso tenemos que romper ese esquema que tenemos y entender que las sociedades del mundo, y el mundo se rige por ejércitos, que son sistemas de organización humana que procuran, en teoría, dar seguridad. Amén. Y ejercer dominio y control. Así es. Y entonces, amado pastor, cuando como costarricenses, uno de los grandes retos que en lo personal me he dado cuenta que tenemos para entender el reino del cielo es lo que acabas de mencionar. Sí, y nos cuesta mucho, porque nosotros, ¿sabe cuál es una de las debilidades, amado y amada que nos escucha? Que tenemos los ticos, que no tenemos disciplina. Y entonces no sabemos obedecer. Así es. Entonces cada vez que alguien nos da una orden, una instrucción, ¿cómo? ¿Y por qué me está diciendo eso? Y hay que decir, ¿quién es usted? Hay que decir la instrucción, por favor, de la manera más atenta. Mire, les voy a pedir algo, no se me asusten, y empezar a adornar el asunto, y entonces gastamos mucho en la burocracia del lenguaje. En cambio, aquel que ha formado parte de una disciplina de formación, cuando escucha una orden, sí, atento. ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué me corresponde? Pablo dijo, cuando Pablo fue impactado por la luz del cielo, que sabemos quién era la luz del cielo. ¿Qué quiere, Señor? Pablo dice, ¿qué quieres que haga, Señor? Pero si hubiese sido tico, es muy probablemente que le dice,
¿qué es esa lámpara que me pusieron en los ojos? ¿Quién es el que está detrás de eso? Porque no tenemos obediencia, porque no tenemos disciplina, no hemos sido formados sin disciplina. Incluso yo recuerdo, pastor, cuando yo era estudiante de escuela, recuerdo yo mis tiempos, que en primero y segundo grado, yo no sé hasta qué grado de escuela, yo inicié escuela en el 70 o 71, en la escuela José Breinderoff, ahí en los Chiles de Pérez Celedón. Y entonces todos los días llegábamos y lo primero que hacía es que nos ponían en fila y nos empezaban a esculcar las orejas y que peláramos los dientes, a ver si vienen los dientes lavados. Sí. Y después hacer unos ejercicios, me parece que se cantaba el himno o algo, claro, y unos ejercicios como una hora, y después ahora sí a recibir clases. Ahora, pobres maestros, si vuelven a ver a sus alumnos, tienen un recurso de amparo. Claro. Les presentan una acción de queja ante el régimen disciplinario del Ministerio de Salud, de Educación, y los padres, queriendo encontrar culpables ante sus deficiencias, muchas veces culpan al maestro cuando no ven que es que no han formado, no han dado disciplina. Y de vez en cuando una jaladita de oreja, pastor. Y una jaladita de oreja, y hasta suspensiones del trabajo. Claro. ¿Por qué? Porque no tenemos disciplina y no les enseñamos a nuestros hijos lo que no tenemos. Tremendo, pastor. Y todo arranca que no tenemos ejército. Y fíjate, amado pastor, que lo extraordinario... Ahora, no quiero decir que quiero el ejército, no. Pero sí tenemos que sustituir la disciplina con alguna otra ejercicio cultural que no hemos adoptado en esta nación. Que fíjate que hemos analizado, amado pastor, que la palabra discipulado y la palabra disciplina son hermanas siameses. Amén. ¿Cómo Amén. logramos discipular a una iglesia y cómo logramos discipular a una nación? Porque el Padre nos dijo, id a hacer discípulos a las naciones. A las naciones. ¿Cómo logramos discipular a una nación sin disciplina, amado pastor? Y este es uno de los conceptos que más tenemos que trabajar en el hogar. Oh, sí. La palabra de Dios dice un principio, amado y amada, ahí usted lo encuentra en 1 Timoteo capítulo 3, dice que aquel que no gobierne bien su casa, ¿cómo gobernará la casa de Dios? Tremendo, amado pastor. Entonces, en mi vida, yo cuento mi testimonio. Yo empecé en estas labores pastorales cuando ya tenía los 4 hijos, el mayor tenía 12 años y el menor andaba por 6 o 7 años. Y empezamos y después de que ya mis hijos son mayores, el menor tiene 26 años, yo puedo decir sin ningún temor a equivocarme que realmente no hubiese podido estar en el ministerio pastoral si primero no hubiese sido instruido por el Señor formando mis hijos. Amén. Porque es una labor tremenda. Por ejemplo, voy a contar, y todo lo que hacemos aquí para edificación, voy a contar un ejercicio. Mi esposa y yo descubrimos algo, que hay que hacer campañas cuando uno forma a los hijos. Entonces establecimos la campaña del aseo. Y entonces los hijos tiraban basura. Y uno como padre alcahuete va y la junta y la tira en el basurero. Y un día dijimos, no, estamos mal, vamos a instruirlos. Y nos dimos cuenta que para que un hábito se forme en uno de nuestros hijos, se tardan 3 meses. Tremendo. Pero nos dimos cuenta de otra cosa. Primero se tiene que formar el hábito en nosotros. Educando a uno, se educa uno a uno mismo. Y entonces nuestros hijos, tenemos 4, ya ellos sabían algunos hábitos. La basura, y si alguno la tiraba, la recoge. Los platos, nunca. Mi esposa les hizo un banquito a los niños. Y desde que caminaban, cada uno cogía el plato de la mesa y lo llevaba al fregadero y lo lavaba. Al principio lo lavaban mal, mi esposa y yo teníamos que luego que repasarlo, digámoslo así. Amén. Pero estaban formados. Y ahora, cuando ya son adultos, nosotros nos sentamos a la mesa todos y no hay que preocuparse, mamá que recoja los platos y el sinvergüenza el papá que se queda y se echa para atrás y que le recojan todo. No, cada uno lleva su plato al fregadero, lo lava y todos colaboramos y todo se hace fácil. Disciplina. Todo es hábito, todo es disciplina, todo es hábito. Y esto es un concepto que como ciudadanos, no solo como iglesia, sino como ciudadanos, tenemos que trabajar en nuestra cultura nacional. Nuestra cultura. Sí. El tema, amado pastor, de estar bajo autoridad. Estar bajo autoridad. Es el tema que se nos viene acá. Porque si nuestro amado Rey de Gloria es el comandante y jefe del ejército, entonces vamos a encontrar diferentes rangos dentro del ejército del cielo.
y es un tema extraordinario. Y queremos introducirlos a este tema. En el libro de Daniel vamos a ver otro personaje que no lo podemos jamás comparar en fuerza y rango al del Rey de Gloria, ya que aquel recibe adoración y se le llama Yahweh. Este es aquel pasaje extraordinario de Daniel, cuando Daniel empieza a afligir su corazón para entender cuándo es que el pueblo va a tener la salida de Babilonia, porque Daniel ha entendido que empezó a indagar cuánto había profetizado Jeremías que estaría el pueblo cautivo, y se da cuenta que los 70 años ya han pasado. Y entonces Daniel empieza a inquirir, o están a punto de cumplirse. Daniel empieza a inquirir, empieza a buscar de Dios, empieza a buscar. Y dice la Biblia, amado pastor, que ayuna durante 21 días. Para los que conocen la palabra, quizás les va a ser más atractivo esto. Quiero aportar esto. Hay 3 personajes en la Escritura. Hay 3 libros en la Escritura. Uno se llama, o hay 4 libros en la Escritura, más bien. Uno se llama el libro de Daniel, otro libro de Esther, otro el libro de Nehemías y otro el libro de Esdras. En nuestro canon, en el canon hebreo, están, en nuestro canon están disgregados. Realmente esos libros deben estar juntos. Porque para que conozca un poco la Escritura, y si no al que está introduciéndose, agregarle esto. Cuando Daniel está indagando acerca de los tiempos que profetizó Jeremías, que había de estar el pueblo cautiverio, para ese mismo tiempo, Nehemías era copero del rey. Daniel era el número 1 en el gobierno. La reina Esther había sido la esposa de uno de los reyes previos al tiempo en que vivió Daniel, en que ocurren las cosas que Daniel está, vamos a hablar. Y Esdras era sacerdote del pueblo que estaba cautivo. Entonces nos damos cuenta cómo el pueblo de Dios, a pesar de haber sido ya cautivo, estaba impactando el reino de Babilonia. Así es, y Zorobabel, que es uno de los personajes, era uno de los cautivos y de los que fue el primero en salir, y ahí vas a encontrar el libro de Zacarías y otro más, de los profetas menores, que están escritos dentro de ese tiempo y ese contexto, para que ustedes puedan entenderlo. Y es que lo queremos resaltar porque muchas veces cuando estamos cautivos, cuando andamos deprimidos, cuando estamos en aflicción, creemos que es que no podemos hacer nada. Y en medio de la cautividad, el Padre levantaba líderes de su pueblo para impactar a aquel otro pueblo, y que entonces se pudiese cumplir lo que aquí en Daniel se nos está diciendo. Y entonces Daniel tiene una visión. A partir del verso 7 dice: y solo yo, Daniel, vi aquella visión. Capítulo 10 de Daniel estamos, capítulo 10. Verso 7. Y solo yo, Daniel, vi aquella visión, y no la vieron los hombres que estaban conmigo. Y ahí sigue relatando lo que le ocurrió a él. Le ocurrió un desfallecimiento, no le quedó fuerza en él por la visión fuerte que vio. Y aquí dice el verso 10: y una mano me tocó y hizo que me pusiese sobre mis rodillas y sobre las palmas de mis manos. Estaba de 4 paticas, como decimos nosotros, ¿verdad? Estaba doblado delante de la presencia del Señor. Así es. Y me dijo Daniel: varón muy amado, está atento a la palabra que te hablaré, y ponte en pie, porque a ti he sido enviado ahora. Mientras hablaba conmigo, me puse de pie temblando. Imagínate, amado pastor, el impacto que ha recibido Daniel, un hombre extraordinario, un hombre de los hombres más sabios que han caminado sobre esta tierra. Amén. Y cuando tiene el contacto con un ser espiritual extraordinario, no le queda fuerza, y empieza a recuperar la fuerza de a poco. Y entonces en el verso 12 le dice: entonces me dijo: Daniel, no temas, porque desde el primer día en que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Todo empezó, amado y amada que nos escucha en casa, todo empezó porque este hombre extraordinario, Daniel había sido un joven que había sido llevado
cautivo. Y si hurgamos detenidamente, a mí este detalle siempre me ha impactado, si hurgamos detenidamente en la palabra, nos damos cuenta que Daniel era un eunuco. Así es. Era un hombre castrado. Y que la forma en que fue castrado es que cuando los llevaban cautivos, los amarraron de sus genitales. Wow. Con una cuerda delgada. Y después de caminar 1458 kilómetros, la cuerda se fue introduciendo y cortó los genitales. Entonces Daniel y otros jóvenes llegaron ya eunucos, llegaron ya castrados. Wow. Y eso no lo deprimió. El rey lo pidió que le buscaran jóvenes distinguidos. Y ahí fue llevado Daniel. Y Daniel, en algún momento que le ofrecieron alimentarse con la comida ofrecida a los ídolos por parte del rey, dijo: yo no me contaminaré. Tremendo. Y ya aquí lo vemos, aproximadamente 68 años después. 68 años después, o 65 años después, lo vemos que él hizo algo que usted y yo tenemos que hacer siempre. Fue a la palabra. Amén. A escudriñar acerca de los tiempos que había profetizado Jeremías. No fue a decir: Jeremías fue mentiroso, Jeremías está emocionado. Eso fue que se emocionó y escribió algo de su propia intención. No, él estaba seguro que el Padre Yahweh, el Dios del cielo, había iluminado a Jeremías y se fue a los rollos a inquirir, o sea, ¿en qué año estamos? ¿Cuánto hace que Jeremías dijo que eran 70 años? Así es. Por eso te persuadimos a que cuando estés con un desafío, anda a la palabra. Métete en la palabra para que ella te dé luz acerca de los tiempos que estás viviendo. Así es. Y entonces, amados, vamos a leer el verso 12 y 13 para que usted vea un rango de ejército ahí en ese pasaje. Ayúdame, amado pastor. Entonces me dijo: Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. Entonces te das cuenta en este pasaje, a ver, ¿por qué el príncipe de Persia y no el príncipe de Babilonia? Porque Babilonia ya había caído. El reino, ¿qué fue? El reino se denominaba el reino Medo-Persia. Porque recuerdas, amado pastor, que Nabucodonosor, que fue un rey extraordinario, pero después de Nabucodonosor, creo que el nieto de Nabucodonosor fue aquel que se le escribe en la pared, que le dice: cortado ha sido el reino. Amén. Y entonces cuando eso, los medos y los persas, una alianza entre los medos y los persas, pero los persas eran más fuertes que los medos, conquistaron Babilonia. Y ahora el imperio gobernante eran los persas. Y entonces por eso vemos a Esther en el contexto donde lo hacías, que Esther era la esposa de un rey persa. De un rey persa. Ajá. Jerjes. Y entonces ves acá un ser espiritual maligno oponiéndose a la salida del pueblo de Dios de la cautividad. Queriendo interrumpir el plan profético y el anuncio profético. Porque lo que estaba indagando Daniel era cuándo era el tiempo de salir. Porque si usted no sabe cuál es el tiempo que usted está viviendo, usted seguirá cómodo en el sillón, usted no se moverá. Si usted no entiende que el tiempo de Dios para moverse es hoy, usted nunca se va a mover. Entonces cuando Daniel empieza a inquirir cuál es el tiempo, este ser espiritual trata de impedir que Daniel entienda esa sabiduría. Trata de bloquearlo. Así es. Por eso dice el 13, mas el príncipe del reino de Persia se me opuso. Esa palabra oposición implica guerra, implica confrontación, implica un cara a cara. O sea, lo que estaba sucediendo es que desde que Daniel se somete a buscar la guianza y la voluntad del Padre,
Padre, ayúdame a entender lo que Jeremías escribió. Eso es lo que significa esto. Revélame, abre los ojos de mi entendimiento. Dame espíritu de revelación y de discernimiento. ¿Cómo debe entender esto? Porque lo que yo voy a decir por mi función en el gobierno de este reino va a tener un impacto sobre tu pueblo. Así que tengo que ser serio y responsable y bien claro. El mismo temor de Moisés. Amén. ¿Quién les diré que me envía? Amén. ¿Por qué? Porque cuando nos dirigimos a un pueblo, tenemos que renunciar a nuestro yo. Porque estamos dirigiendo a un pueblo. Y entonces tenemos que, por eso es que la palabra dice que aquel que quiera seguir a Jesús tiene que negarse a sí mismo. Amén. Y morir. Porque un muerto no oye, no respira, no habla, no reclama, nada le duele. Y entonces lo que empieza a hacer Daniel, y la oración es escuchada inmediatamente. Es enviada una respuesta, pero hay una interferencia en el reino de los cielos para que Daniel no escuche la revelación del Padre. Amén. Y entonces, ves ahí que hay una confrontación durante 21 días. Dice que se le opuso durante 21 días. Un ángel que es un ser espiritual, que es un mensajero, no tiene armas, no es un guerrero, fue enviado con la respuesta a Daniel. Y este príncipe se le opone durante 21 días. Y entonces el cielo tiene que mandar refuerzos, tiene que enviar ayuda, tiene que desbloquear el camino, tiene que remover lo que se está oponiendo. Y entonces por eso aparece este personaje en la Biblia llamado Miguel. Pero, he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme. Tomemos en cuenta que Miguel no es el que está hablando. Ajá. Volver a repetir eso porque Ajá. tal vez nos perdamos un poco en el relato. Ajá. Porque el que está hablando con Daniel es el que fue enviado a Daniel, que no se nos dice necesariamente su nombre. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Vamos de nuevo. ¿Recuerdas que se le aparece un ser espiritual? Estaba ahí. Verso 7. Yo, Daniel, vi aquella visión y no había ningún hombre conmigo. Y quedé yo pues solo y no quedó fuerza. Y empieza a escribir. Y dice que ese ser espiritual en el verso 10 le tocó, le puso la mano encima y me dijo, Daniel, varón muy amado. Y luego, verso 12, y me dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día en que dispusiste para entender y humillarte en la presencia de Dios, fueron oídas tus palabras. O sea que Daniel tenía 21 días de estar clamando. 21 días de ayuno, pastor. De ayuno y de clamor. Amén. Y a causa de tus palabras yo he venido, o sea, yo he sido enviado. Pero este era un ángel que no es guerrero. Y entonces lo que a él le ocurre es que él es enviado con una respuesta, pero la respuesta es bloqueada. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Y me ganó. Claro, porque no es guerrero. Es lo que está diciendo. Sí. No me dejó pasar. Pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes. Ojo que esto, usted ve que el primero que vimos ayer aparece en singular, que es único. Ajá, en Josué 5 Ajá. dice, Mas el príncipe, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido. Josué 5, 14. Ajá. Él respondió, no, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Singular. En singular. Más aquí aparece en plural. Véalo. Mas uno de los principales príncipes, principales en plural, príncipes en plural, quiere decir que Miguel puede equipararse a un general, pero nunca jamás al comandante y jefe. O sea, en otras palabras, Miguel y Jesucristo no son lo mismo. No jamás. ¿Por qué lo decimos? Porque hay algunos vientos de doctrina que afirman que Miguel es Jesús. Claro. Y es claro que Jesús es, Chuchito es uno y Jesús es otro, hermano. Y Miguel es otro. Es otro. ¿Por qué? Porque aquí dice uno de los principales príncipes en singular, o sea, que hay otros iguales a él. Y es interesante, eso sí,
amado hermano, usted que está en casa siguiéndonos, como en el cielo hay un ejército, no todo miembro de un ejército es soldado que está en la guerra. Así es. Algunos están preparando los alimentos, otros son los médicos. Entonces en el ejército del cielo ocurre lo mismo. Miguel, eso sí, la palabra nos lo dice, es de los que van a la batalla. Así es. Los que toman las armas y se van a la batalla. Y este es uno de los principales, uno de los generales que están bajo la autoridad del comandante en jefe. Exacto. Y es decir, hay un comandante y jefe y él puede ser un general, para que me puedan entender. De hecho, su función es descrita en el capítulo 12 y en el verso 1, sin perder que vamos a regresar. Vea lo que es, la visión continúa durante el capítulo 10, capítulo 11 y capítulo 12, el mismo relato. Vea lo que dice el 12.1, ayúdeme, amado pastor. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Ahí para, mira, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Entonces ahí entendemos que la función de Miguel está estrictamente relacionada con el pueblo de Israel. Ahí sí se usa de él como plural, perdón, como singular, como único, porque él es un general que pelea a favor del pueblo de Israel. Pero cuando hablamos de las naciones de la tierra, porque Daniel no estaba en su tierra, estaba a 1400 kilómetros expatriado de su tierra. Cuando hablamos de su tierra, entonces nos damos cuenta que él es uno de los principales príncipes, porque Dios tiene asignado príncipes a las diferentes naciones, así como Satanás, imitando el plan de Dios, ha asignado príncipes para que se opongan a las naciones. Vea en el capítulo 10 de Daniel, pero en el verso 20. Y él me dijo, ¿sabes por qué he venido a ti? Pues ahora tengo que volver para pelear contra el príncipe de Persia, y al terminar con él, el príncipe de Grecia vendrá. Entonces aquí hay cosas que la Biblia nos dice, entonces usted puede interpretar lo que la Biblia dice y lo que la Biblia no dice. Son reglas de interpretación bíblica, vamos a ver. En la primera regla de interpretación bíblica, en lo que la Biblia nos dice, y me dijo, ¿sabes que he venido? Pues ahora tengo que volver para pelear. Te das cuenta que hay ejército y que el ejército lo que hace es pelear contra el príncipe de Persia. ¿Por qué tendría que pelear contra el príncipe de Persia? Porque el príncipe de Persia no querría soltar al pueblo de Israel. No querría dejarlos volver a su tierra. Como Faraón tampoco quiso en su tiempo dejar ir al pueblo. Y al terminar, ¿qué ocurrirá? El príncipe de Grecia vendrá. ¿Quién conquistó a los medos y los persas, amado pastor? Los griegos. Entonces podemos entender lo que la Biblia no dice. ¿Y quién conquistó a los griegos? Los romanos. Entonces podemos entender claro que luego del príncipe, es decir, él le relata hasta el príncipe de Grecia, pero entendemos que después de eso tuvieron que pelear contra el príncipe de Roma. Y de hecho, cuando Jesús viene, 100 años antes, ya, si mi memoria y mis datos históricos no fallan, ya el general Pompeyo, 100 años o 90 años antes de que Cristo apareciese en Belén, ya Roma tenía dominio, ya no sobre los expatriados, porque ya estos habían regresado, sino directamente sobre la tierra de Israel. Sobre la tierra de Israel. Entonces, tú te das cuenta que ahí siempre va a aparecer Miguel. Siempre va a aparecer Miguel. ¿Por qué? Porque Miguel es un general que pelea a favor del pueblo de Israel. Pero entonces, por este pasaje también podemos entender que de repente el Padre también tiene un general que pelea a favor de nuestra nación. Amén. Pero para ponerle un clavo más a esta idea de Miguel y su encargo a favor del pueblo de Israel, el verso 21 dice, pero yo te declararé lo que está escrito en el libro de la verdad, y ninguno me ayuda contra ellos, sino Miguel vuestro
príncipe. Le está hablando a Daniel, que en ese momento representa la autoridad sobre el pueblo de Israel, cautivo, pero pueblo de Israel al fin. Y le habla de vuestro príncipe. Vuestro príncipe. Y otra vez en plural, en singular. ¿Por qué en singular? Porque él trabaja con el pueblo de Israel. Su asignación es el pueblo de Israel. Y mira que es algo extraordinario porque está escrito. Y está escrito en un libro que se llama el libro. ¿Quién pudiera leer ese librillo? El libro. Usted que es un lector asiduo y disciplinado. El libro de la verdad. Que el Padre nos permitiera echarle unos ojillos ahí. Solamente el Cordero de Dios es digno de abrir este libro. Bendito. Solamente Él tiene la llave para abrir este libro. Ahora que decís eso, mi esposa a veces me dice, amas más los libros que a mí. Obviamente amo más a mi esposa que los libros. Amén. Pero le dedico mucho tiempo. Eso refleja el amor que tienes por la lectura. Le dedico mucho tiempo a este bendito libro. Yo te declararé lo que está escrito en el libro de la verdad. Y en ese libro de la verdad, ninguno me ayuda contra ellos, sino Miguel, vuestro príncipe. Quizás aquí el libro de la verdad se estaba refiriendo al libro de Jeremías, del profeta Jeremías, que había profetizado sobre los tiempos del cautiverio. Así es. Ahora sí te voy a decir cuándo es que llega el tiempo de la liberación. Amén. Entonces, este Miguel no solamente lo ves en guerras de naciones, así, en guerras extraordinarias, sino que lo vamos a ver en una batalla bien interesante en el libro de Judas, en el Nuevo Testamento, en el libro de Judas capítulo, bueno, Judas solo tiene un capítulo, ahí antes del Apocalipsis, nos vamos a dar cuenta de algo bien interesante en el libro de Judas, en el verso 9, amado pastor. Dice, pero cuando el arcángel Miguel, ya aquí le da rango, le da un rango, le llama un rango de nombre, se le llama arcángel. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. Santo. Pero mira qué escenario tan extraordinario. A ver, Miguel andaba en batalla siempre. Siempre. Y esta vez no está peleando contra el príncipe de Grecia ni contra el príncipe de Persia. Esta vez está peleando contra Satanás. Contra el coco del mal. Exacto. Y la razón por la que está peleando a nosotros nos parece de risa. El cuerpo de un muerto. Por supuesto. Y aquí quiero detenerme. Amén. En uno de los viajes que me permitió el Señor hacer al cementerio de Arlington, en los Estados Unidos, en Washington, en la ciudad de Washington, allí hay un lugar especial para la tumba de John F. Kennedy. Los demócratas tenían mucho poder y lograron hacer esto en la cultura americana. Y entonces se le rinde guardia de honor las 24 horas del día. Y por causa de que nuestro set no nos permite ponernos de pie y caminar, no puedo hacerlo. Pero son esos famosos soldaditos de plomo que a nosotros nos ya han llegado en faulas. Uno mira a esos hombres, pastor, que ellos caminan con un rigor y usted los ve de pie y usted dice, son de cera o son reales. No se ven, no respiran, no le pasa a los míos porque yo tengo que estar peleando contra este micrófono porque sale mucho el aliento y la respiración. Ellos no, ellos están, y no un minuto. Increíble, ¿eh? 8 horas. Y cuando viene el cambio de guardia, suena el clarinete y entra uno y sale el otro. Y todo es para rendirle honor a una tumba que está en el suelo. Y allí del suelo hay una abertura donde sale una llama de fuego. Y eso se dice que es la tumba de Kennedy. Wow. De un presidente. Tremendo. Ahora, una nación que quiere girar alrededor
Porque en sociología y en política se habla claro de que una nación se vuelve más poderosa y más autónoma y con mayor identidad cuando tiene, dentro de otras cosas, religión, idioma y héroes. Y entonces a ese lugar desfilan cientos de personas a diario a mirar esto. Y entonces cuando vemos esto, los americanos no se lo sacaron de su sabiduría, lo sacaron de este pasaje. Tremendo. Porque aquí lo que quería el diablo era tomar el cuerpo de Moisés con un propósito, pastor, a ver. Mira qué interesante. Tenía que haber tratado de usar el cuerpo para algún propósito, como usó, por ejemplo, la vara, la serpiente de bronce. Quería presentárselo al pueblo de Israel para que lo adoraran. Lo idolatraran. Para que lo idolatraran, lo admiraran. Y entonces el capítulo 34 de Deuteronomio. Perdón. Y es que el evangelio en todos los... Si yo no he ido a Moscú, pero sí sé que en Moscú y en China están en un ataúd especial conservado con frío. En Moscú el cuerpo de Lenin y de Stalin. Y en China de Mao, bueno, yo lo digo en la deformación, Mao Zedong. Ahí está el cuerpo y la gente van a ver el cuerpo. Es lo que quería el diablo. Es lo que quería hacer Hugo Chávez en Venezuela. Pero no pudieron hacerlo porque cuando quisieron momificarlo ya el cuerpo se había descompuesto. No lo permitió Jehová. Gracias a Dios. Entonces en el capítulo de Deuteronomio 34 vas a ver la muerte de Moisés. Y dice, y le dijo Jehová, verso 34:4. Y le dijo Jehová, esta es la tierra que te juré a Abraham, Isaac y Jacob, diciendo, y a tu descendencia te la daré. Te he, continúa, permitido verla con tus ojos, mas no pasarás allá. Y murió allí Moisés, siervo de Jehová, en la tierra de Moab, conforme a lo dicho de Jehová. 34:6. Y lo enterró en el valle, en la tierra de Moab, frente a Bet-Beor, y ninguno conoce el lugar de su sepultura hasta hoy. Pero este era un enigma en el Antiguo Testamento, pero en el Nuevo Testamento, ¿quién lo enterró? Lo enterró el Padre. Lo enterró el Padre a través de Miguel. Porque aquí dice que cuando contendía por el cuerpo, ¿por qué ninguno sabe? Ni el diablo sabe dónde lo voy a esconder. No, si no lo saca, no lo saca. Ni el diablo sabe, pero mira, que aún parece una batalla hasta risible, ¿no? Pelear por el cuerpo de un muerto, pero hasta ahí llegó la lucha de Miguel protegiendo a su pueblo para que no cayera en la idolatría y en la vanidad. Que todavía el pueblo de Israel la rinde. Tremendo, amado pastor. Cuando uno tiene algún tipo de relación con el pueblo de Israel, y también dentro de las cosas maravillosas que el Señor nos ha permitido en nuestro ministerio, cuando vivimos en Brooklyn, New York, a la par de una comunidad judía de más de 1 millón de habitantes, uno mira cómo ellos siguen girando alrededor de Moisés. Así es. Esto es sin tener el cuerpo. Y el cielo sabía que si le permitía al diablo sepultar el cuerpo de Moisés frente al pueblo de Israel, le iban a levantar un mausoleo y hoy estarían desfilando todavía los judíos a rendirle guardia de honor y a inclinarse delante de él. Así es. Y el tiempo nos ha vencido. Solamente les dejo esta inquietud. Apocalipsis 12, verso 7. Después hubo una gran batalla en el cielo. ¿Cómo así que hay una batalla en el cielo? ¿Cómo así que hay guerra en el cielo? Si el cielo es un lugar de paz y amor, como de Walter Mercado. Esta inquietud se la vamos a responder Dios mediante el próximo martes a las 4 de la tarde, si el Señor lo ha venido, y vamos a hablar de Jehová, el de los ejércitos. Vamos a hablar de esa cuarta manera como se le ve en el libro de Salmo 24. Jehová el fuerte, Jehová el valiente, Jehová el poderoso en batalla, y ahora Jehová de los ejércitos. Ahí lo vamos a ver
y a continuar hablando sobre este precioso pasaje extraordinario, después una batalla en el cielo. Y tal vez algunos se sorprendan, bueno, ¿por qué estos pastores hablan así como riéndose de estas cosas? Pero es que la palabra de Dios nos dice cosas que a veces hemos querido modificar o ocultar. Así es. Le bendecimos en el nombre de Jesús, que el Rey de Gloria, que Yahweh, el Dios del cielo, te bendiga en este fin de semana, te dé salud, prosperidad y gozo, y que los que están en familia puedan compartirla en paz, en armonía y en amor, con tolerancia y respeto. Es nuestro deseo en el nombre de Cristo Jesús. Nos vemos, Dios mediante, el lunes con el mensaje acerca del Sermón del Monte, y el martes de nuevo en vivo aquí con ustedes, si el Señor nos lo permite. Disfrute su fin de semana, esté con la familia, congréguese y nos vemos la próxima semana. Bendiciones. Amén. Bendiciones. Tu señorío sobre nuestras vidas, sobre nuestra familia. Jesucristo, tú eres el Rey de Gloria. Tú eres el Rey de Gloria. Alzaos, oh puertas, para que entre el Rey de la Gloria. Este año raspa tu suerte y gana premios por montones. Si eres cliente general de Cadesur, por la compra mínima de 15,000 colones en productos patrocinadores que incluyan al menos 5 marcas diferentes, recibe un cartón y al raspar descubre tu premio instantáneo. Llénala por el reverso y quedarás participando en el sorteo de estos super premios: 3 motoscooter Yamaha 2017, 3 refrigeradoras, 3 pantallas de 42 pulgadas, 3 teléfonos Huawei P9 y 20 órdenes de compra por 100,000 colones. Comprar, raspa y ganá solo en Cadesur. Promoción válida del 15 de julio al 18 de enero del 2018. Aplican restricciones. Atención, esto le interesa. Fumigadora Tecnova, Héctor Morera Fonseca, técnico en control de plagas domésticas e industriales. Somos los enemigos de las plagas que atacan su casa o negocio. Dentro, fuera y alrededores eliminamos cualquier tipo de plaga en su casa, negocios, bodegas, patios y locales comerciales. La solución es Fumigadora Tecnova. Con tan solo una llamada, Fumigadora Tecnova. Llámenos al 8374-3488, 8374-3438. Fumigadora Tecnova. Quebradores del Sur. Trabajamos por el desarrollo de la zona sur de Costa Rica. Le ofrecemos quebrador de piedra, planta de asfalto, planta de bloques, planta de concreto premezclado. Además, venta de prefabricado. Nos ubicamos carretera a General Viejo, 800 metros noreste de la Escuela Los Chires. Para mayor información visite nuestra página web www.quebradoresdelsur.com o contáctenos a los números en pantalla. ¿Quieres ser el ganador de un Isuzu D-Max 2017? Cadesur te da la oportunidad de ganar este increíble premio con la nueva promoción Raspa y Gana con Cadesur para nuestros clientes mayoristas. Por la compra mínima de 30,000 colones en productos patrocinadores que incluyan al menos 5 marcas diferentes, recibe un cartón, raspa la casilla y podrás ganar premios al instante. Además, llénala por el reverso y quedarás participando en la rifa de un grandioso Isuzu D-Max 2017. 3 premios en efectivo de 1,000,000 de colones, 2 motos, scooters Yamaha y 4 órdenes de compra de 500,000 colones. Aplican restricciones. El siguiente programa es para todo público. Roger, recibida misión. Vivimos en una era asombrosa. Bajando a 75 metros por segundo. Los ingenieros han logrado que un rover del tamaño de un coche aterrice en Marte.